Yo soy Enrique Lanao Sánchez y estuve de cura en la Huerta y San Vicente unos cuantos años, los años 90 y principios de este siglo. Entonces, cuando yo llegué allí, la iglesia acababa de ser restaurada, una iglesia románica muy buena, eh, y después, estando yo, se restauró también el retablo, un retablo gótico del siglo XV, que se salvó de la guerra porque lo escondieron. Además del retablo, quedó un gran cuadro de San Visorio, que es un santo que solo conocemos allí y en Francia, donde nació, porque porque murió mártir allí en la época de la invasión de los moros. Y luego algunas tallas barrocas que quedaron, ¿eh? Allí los retablos que había en la iglesia los quemaron, pero las tallas, como las habían guardado, pues quedaron. Y se hizo la inauguración de la iglesia y todo, pues teníamos la casa abadía, que se llama por aquí, donde vivía el cura en sus tiempos, que estaba todavía toda en ruinas. Entonces, el ayuntamiento pensó, y yo también, en la posibilidad de reconstruirla, ¿no? Pero ¿qué finalidad darle? Pues entonces yo le propuse al alcalde que podríamos hacer un pequeño museo de objetos que hay allí en la iglesia y en la parroquia, y alguna otra cosa que recogimos de los alrededores, ¿no? Hay varias imágenes, por ejemplo, una imagen de San Vicente, una imagen que llevaban de procesión. Después hay otra imagen también de la Virgen del Carmen, allí dentro, un crucifijo también. En la iglesia tenemos a visitar, o sea, la visita se hace conjunta, el retablo de la iglesia, después una imagen en piedra de San Vicente, que había perdido la cabeza en el buen sentido, pero ahora la restauramos también. Y luego pues hay una imagen de la Virgen del Carmen muy bonita, de San José, San Pascual Bailón, San Francisco Javier, San Antonio, me parece. Tenemos también una exposición de ornamentos antiguos que tiene su valor, algunos. Tengo un poco la catalogación de estos ornamentos. Tenemos también en una vitrina una serie de libros que no son libros extraordinariamente antiguos, eso, pero en general son del siglo XIX, eso, pero que son libros típicos de la liturgia y de la espiritualidad cristiana, ¿sabes? De distintos tiempos. La abadía, pues al final del edificio estaba el horno antiguo donde cocían el pan. Entonces está en muy buenas condiciones y es un cuarto aparte, digamos, y allí se restauró, conservamos el horno y luego lo adornamos con utensilios, por ejemplo, palas de poner y sacar el pan. Luego también tenemos dos tenazas, podemos llamar, con las cuales los sacerdotes se hacían las formas antiguamente, cuando se tenían que hacer ellos mismos, ¿no? Entonces la tenaza tiene por delante un hierro así por cada lado, más o menos, y allí en medio está grabada la forma grande y para dos pequeñas, ¿no? Entonces eso lo ponían en el horno y hacían masa de pan, y cuando ya estaba a punto, entonces claro, la ponían en la tenaza y al cerrar se hacía bueno, pues son dos tenazas de forja que, bueno, que son muy interesantes, ¿no? Y otra que también tenaza de esa forma, pero que ya lleva para enchufar con la electricidad, ¿no? Un poco la historia de eso. En una vitrina tenemos varios objetos litúrgicos, como por ejemplo un cáliz, una crisbera que se llama, donde se guardan los óleos
los óleos que el obispo consagra el Viernes de Santo para la unción de los que se van a bautizar, de los enfermos y la consagración de las iglesias, de sacerdotes, etcétera. Tenemos un bonito relicario. Bueno, de relicario tenemos dos. Está en la iglesia y luego un relicario que hicimos restaurar porque estaba muy mal, eh, de plata, y que contiene supuestamente un hueso, un resto de San Vitorián, ¿no? En la guerra fue, la arqueta que contenía sus restos fue quemada y tal, pero esto es de antes. Y, y también de las santas en un hilo ya los días que son de la Huesca, dos mártires, dos vírgenes mártires, también de la época del siglo, de la época de la invasión musulmana. Un libro facsímil del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, que es un facsímil del siglo XIII, que se guarda en la Biblioteca Nacional de París, y que hay uno entre tantos, ¿no? Pero una casa que se dedica a hacer facsímiles de estos, pues se lo compré. Es precioso porque tiene en un lado el texto con una viñeta preciosa, y en el otro lado tiene la imagen, la escena que se representa allí. Esa es una pieza valiosa. Y luego hay otra pieza valiosa que esta también es mía, bueno, es mía, yo la cedí al museo, y es una imagen de Jesús resucitado, ¿eh? Una imagen muy original. Este Cristo es una talla así más o menos, y le titula Cristo Arlequín, ¿no? Y dice que es basado en una idea de la Edad Media. Y entonces aparece Cristo, en efecto, vestido de arlequín, sin pintar, está sobre madera, vestido de arlequín y como danzando, y está sobre un cráneo que representa la muerte, y entonces él con los brazos y con las manos hace el signo de la victoria, ¿no? O sea, Jesús vencedor de la muerte. Sí, hay un misa también un misa antiguo bastante, que si no recuerdo mal es del siglo XVIII o XIX, y sí, más o menos esas son las cosas más significativas